Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy Gemma Tarabillo Barrero, soy trabajadora social y hoy os quiero hablar de las emociones. Las emociones son una parte fundamental de la experiencia humana. Nos informan no solo de cómo nos sentimos nosotros mismos, sino de lo que está sucediendo también a nuestro alrededor. Nos ayudan o a veces nos pueden perjudicar en nuestras interacciones, en la consecución de nuestras metas y logros, y también influyen muchísimo en nuestra salud mental y emocional. Con este vídeo lo que pretendo es daros unas herramientas útiles para poder aprender a gestionarlas, a manejarlas, a reconocerlas y que podáis identificar esas situaciones donde las emociones os pueden jugar una mala pasada. ¿Qué son las emociones en sí? Las emociones son reacciones psicofisiológicas ante eventos internos o estímulos internos, como por ejemplo nuestros pensamientos o nuestros recuerdos, y también ante estímulos externos, como por ejemplo sucesos que pasan o las interacciones que tenemos con los demás. ¿Qué involucran las emociones? Involucran nuestro cuerpo, lo que sentimos, nuestra mente, cómo nos sentimos, qué pensamos y por supuesto también, parte fundamental y de todo ello, la conducta, cómo actuamos con estas tres cuestiones, la mente y el cuerpo. Recordad que somos un todo y que no se puede diferenciar. Bueno, vamos a identificar cuántas emociones o qué emociones son las que son emociones básicas que se suelen decir y otras no tanto, pero que también tienen mucha relación y por supuesto muchísima importancia en nuestro día a día. Bueno, tenemos por ejemplo la alegría. Todos identificamos la alegría, ¿no? Es una sensación de bienestar, de gozo, de satisfacción en general. La tristeza. La tristeza está relacionado con duelo, con pérdida de algo. Puede ser algo emocional o algo material. El asco, cuando sentimos rechazo, repugnancia por algo o por alguien o por alguna situación. Una muy importante y que esté relacionada con muchísimos problemas de hoy día es el miedo, por ejemplo. El miedo a la pérdida, el miedo a que nos hagan daño, el miedo a no conseguir logros y metas. Esto está muy relacionado con muchos problemas que tenemos hoy. Tenemos también la sorpresa. La sorpresa está muy relacionada e interactúa mucho también con todo aquello que genera ilusión, conocimiento, la capacidad de dejarnos sorprender por el día a día. Y de estas emociones se derivan otras que vais a conocer seguro porque todos las sentimos y están en nuestro día a día. La frustración. ¿Quién no ha sentido alguna vez frustración? ¿En qué situaciones tenemos frustración? ¿Cuándo lo sentimos? Y sobre todo, ¿cómo actuamos cuando tenemos esa emoción? También la ansiedad. La ansiedad genera, sin lugar a dudas, un revulsivo en nuestro cuerpo y muchas veces nos hace actuar o sentirnos de manera muy alocada, porque en realidad correlaciona mucho con otra emoción que hemos dicho, que es el miedo. Hay un dato que os quiero decir además. Muchísima gente que tiene depresión tiene también ansiedad, aunque mucha gente ni tan siquiera lo sabe. Bueno, vamos a identificar ciertas situaciones donde podemos tener este tipo de emociones. Por ejemplo, en una situación de estrés laboral, yo puedo tener una emoción de ira, que es otra de la emoción muy importante, que está muy relacionada con las injusticias, con algo que creemos que nos hacen daño, que interpretamos como un daño hacia nosotros mismos. ¿Y qué siento? ¿Qué sentimiento, qué sensación tengo en el cuerpo? Pues tengo irritabilidad, fatiga, cansancio, sueño, me siento agresivo, ataco. ¿Y cómo actúo? Pues normalmente tengo un diálogo interno y externo
bastante negativo tanto hacia mí mismo como hacia mi entorno. No soy suficiente, o tú me has hecho daño, o lo ha hecho aposta, o me quiere hacer daño. Esto también nos pasa también en nuestras relaciones, tanto de pareja como personales. Por ejemplo, en una ruptura de pareja o en una ruptura con un familiar o con un amigo. Podemos sentir tristeza. La tristeza ya os he dicho que es una sensación de pérdida de algo. Bueno, en ese momento puedo sentir lloro, dolor de estómago, dolores musculares que están muy relacionados. El cuerpo siente por todos sus poros todo lo que tu pensamiento y tu emoción está experimentando. Entonces, en estos casos es muy normal que tener contracturas musculares, falta de apetito o al revés, un apetito voraz, o que uno simplemente se bloquea y no es capaz de hacer nada. Porque ¿qué piensa en ese momento? Está muy relacionado con inseguridades que nosotros tenemos incluso desde niños. No soy suficiente, no soy capaz, o al revés, paso a polarizar, o me culpabilizo mucho o me victimizo mucho. La culpa es de todo el mundo menos de los demás. Por eso es muy importante identificar todo esto. O también pasa muchas veces que tenemos situaciones donde uno duda de todo, las inseguridades y las dudas. Bueno, ¿qué emoción puedes sentir ahí? Pues puedes sentir también tristeza, muchas de las que hemos visto, ira, a veces también incluso, miedo a lo desconocido. ¿Qué pensamientos, qué te está generando? No voy a ser capaz de lograr algo, no soy suficiente. Por eso, estas situaciones cotidianas del día a día tenemos que saber identificarlas para poder saber cómo actuar. Y una cosa muy importante es nunca tomar decisiones cuando uno está o triste o enfadado. Bueno, vamos a ver algunas de las soluciones o herramientas prácticas o técnicas que podemos poner en marcha para estas situaciones y para relacionarnos mejor con nuestras emociones. Por ejemplo, el reconocimiento expreso y la conciencia emocional. ¿Qué significa eso? Pues como su nombre indica, primero tengo que pararme, tengo que etiquetar y reconocer corporalmente todo esto que me está generando esta emoción, que normalmente va antecedido por un pensamiento que la genera. Entonces, si yo la reconozco y tomo conciencia, es el primer paso para darme cuenta de lo que me está pasando. Después de esto, es muy importante también la validación emocional. Bueno, yo la reconozco, la etiqueto. Os voy a recomendar incluso que hagáis un diario de emociones. Puedo hacer lo siguiente. Cuando es muy recurrente una emoción y se me da en múltiples situaciones, es que algo está pasando en mí que debo de cambiar. Entonces, reconocer qué estoy pensando en ese momento, ese es el diario de emociones. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Y cómo actúo a consecuencia de todo eso? Eso sería un diario emocional. Es muy importante también no negar las emociones. Nadie dice que se nieguen, pero hay que saber reconocerlas para que no nos influya en una relación perjudicial tanto con nosotros mismos como con los demás. También es muy importante ser compasivo con uno mismo. No hace falta hablarse de manera polarizada, como os he dicho antes, ni que tampoco reine el ego en ti para relacionarte contigo ni con los demás, ni tampoco la culpabilización extrema. Los polos opuestos nunca son buenos. Otra técnica muy importante es la reducción del estrés. Aquí van unos consejillos muy prácticos para vuestro día a día y para estas situaciones. La respiración diafragmática es muy útil en situaciones donde yo siento ansiedad, por ejemplo, o miedo o una situación de impotencia. Simplemente lo que hay que hacer es tomar respiraciones sintiéndolo. Yo recomiendo incluso que pongáis la mano en el estómago para respirar correctamente y hagáis en 4 tiempos respiraciones
que podáis mantenerla y luego soltarlo en 4 tiempos también. Hay otra técnica muy relacionada con esta que se llama la relajación muscular de Jacobson, que lo que trata es de contraer y relajar grupos musculares para poder tener una mayor oxigenación en todo tu cuerpo. Y luego también es muy importante la técnica del anclaje, que significa rememorar eventos positivos o incluso con palabras para poder distraer, digamos, ese pensamiento y que tu cuerpo esté más centrado en otras soluciones y metas muchísimo más positivas y que te puedan ayudar ante estas situaciones. Otra técnica importante sería la expresión emocional asertiva. Te recomiendo lo siguiente: cambia el yo, sobre todo cuando intentes discutir o hablar con alguien, o el ataque directo de tú me has hecho, por situaciones muy concretas, no generales, y decir yo me siento en este determinado momento. Pero recuerda que no vale decir porque sí. Tienes que dar una explicación, porque nadie está en tu mente y nadie es como tú, ni ha vivido tus experiencias. Porque recordad una cosa importante también: muchísimas de las reacciones emocionales que tenemos tienen mucho que ver con nuestra historia, tanto de la niñez como de otro tipo de relaciones que has tenido, y la interpretación que tú das ante una situación con eventos pasados que siempre se guardan en nuestra mente y vienen a la memoria ante determinadas situaciones. Hay que saber reconocerlo para no actuar de manera errónea. Hay una cuestión también importante dentro de la educación expresión emocional asertiva, que es la escucha activa, cosa que hacemos más bien regular o poco. Oímos, pero no escuchamos en realidad lo que nos está diciendo. Os lanzo esto, de hecho. ¿Cuántas veces os están hablando y estás deseando que termine la otra persona, que no has escuchado en realidad su mensaje de fondo, para soltar tu discurso? Eso no es una escucha activa, ni un diálogo. Eso en realidad son palabras de una persona intercambiadas con palabras de otra persona. Escuchar activamente te da mucha información y te evita muchos problemas. Y una comunicación clara y concisa de lo que se quiere, con educación y respeto. Esto también os lo recomiendo. Otra técnica sería trabajar en la resiliencia. Por ejemplo, premiate con los logros que vas haciendo. No todo es ni blanco ni negro, como os he dicho, con las pequeñas metas que vas alcanzando. Y otra también muy importante es la planificación de metas, que no puede ni debe faltar en tu día a día y, por supuesto, también en la gestión emocional. Os recomiendo en este sentido las metas SMART, que son con pequeños logros que vas escribiendo, que vas viendo a ver qué se van consiguiendo, sobre todo que sean realistas y realizables en un corto y breve espacio de tiempo para que no venga la frustración, y con unas reflexiones periódicas sobre lo que voy consiguiendo, sobre esos logros que voy haciendo. Bueno, yo hasta aquí he visto con vosotros en este camino de las emociones unas herramientas que creo que sean de interés para vosotros. Si habéis llegado hasta aquí, os doy la enhorabuena, porque creo que todo el mundo, cuando empieza a trabajar sobre sí mismo, inicia un camino muy importante, que es responsabilizarse de sus emociones y de la relación que tiene con uno mismo y con los demás para ser una mejor versión. Así que confía en tu proceso. Estás en el camino y estaremos juntos en ello. Gracias.